Estamos en Chamonix, a punto de empezar la UTMB. 170 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo. Ella sale ilusionada, a pesar de la lluvia, la noche, el viento y el frío. Avanza implacable, pero siendo consciente que en 2 semanas, en otras montañas, otra aventura la espera. La Tour de Géant, 350 kilómetros y más de 25.000 metros de desnivel positivo. Pónganse cómodos, echen un leño más al fuego y déjense transportar por las montañas, los kilómetros y por las palabras. Nos visita hoy, en Corredores de Trail, Chila Pérez. Run around the world, run around your dreams, run around your fears, through the mud to find me, run around with you, run alone, run to find me. Hola Chila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, también. Acá compañeros de mate a la distancia, vos y yo. Muchas ganas de hablar con vos otra vez, Chila. Para los más perdidos, vamos a recordarles que vos ya habías pasado por el podcast en el episodio 57, que estuviste con Martín, con tu pareja, hablando nada más ni nada menos de la PTL, de la UTMB, esta distancia de 300 kilómetros del Petit Trot a León, que de Petit no tiene nada porque es gigante, son 300 kilómetros. Y hoy nos vas a transportar otra vez a estas montañas del Ultra Trail de Mont Blanc. Y también nos vamos a ir a viajar un poco por Italia. Pero bueno, no vamos a hacer mucho spoiler. Así que, bueno, pero contame, ¿cómo recuperaste antes de meternos en estas carreras que vamos a hablar, la Tour de Géant y la UTMB? ¿Cómo recuperaste después de la Tour de Géant? La verdad que me he sentido re bien, me sentí muy, muy entera rápidamente. No me he sentido agotada, porque de la UTMB a la Tour, para los que no saben, pasaron 14 días y en esos 14 días, la verdad que, mira, me costó más recuperarme de la UTMB a la Tour que después de la Tour, porque de la UTMB hizo tanto frío que después esto también lo podemos contar en el podcast. Hizo tanto frío esa noche que creo que por eso hubo tanto abandono. Y por eso creo que mucha gente terminó con mucha tos enferma y me agarró una tos, pero fuertísima. Y eso hizo que, bueno, que estuviese más como en reposo y me recuperé y bueno, y salí a la Tour y me recuperé. Me sentí muy vital muy rápido. La verdad que me he sentido vital rapidísimo. Tengo, gracias a Dios, esa recuperación rápida y creo que es todo lo que uno hace en el entrenamiento, en lo que no se ve. Como bien decías, pasaron 2 semanas de el Ultra Trail de Mont Blanc y el Tour de Géant, porque si no me equivoco, el de la UTMB fue 29 de agosto, o sea, finales de agosto, y Tour de Géant fue el 15 de septiembre, o por ahí, más o menos un día. 2 semanas exactas, y terminar una carrera como el Ultra Trail de Mont Blanc, de más de 170 kilómetros, con más de 10.000 metros de desnivel positivo acumulados, y como bien decías, esta edición fue una carnicería, un montón de abandono, frío, y bueno, después, 2 semanitas más tarde, estar ahí por los picos de Italia corriendo también, debe ser muy interesante todo esto. Pero bueno, como me gusta decir siempre, vamos a empezar por el principio. ¿Qué se te dio? ¿Qué bicho te picó para querer hacer estas 2 carreras tan pegaditas y tratar de hacerlas bien las 2? Mira, la verdad que fue re loco porque fue así. Yo me anoté en la UTMB, ¿sí? Pero con el Martín decíamos siempre que queríamos correr la Tour de 3:30 y que si entrábamos ya le íbamos a correr los dos juntos, como hicimos la PTL. Como no quisimos hacer de nuevo la PTL, dijimos, hagamos la Tour. Y bueno, y así fue, nos anotamos los dos, pero yo le dije, yo me voy a anotar en la UTMB porque tenía los puntos y porque la verdad que es una carrera que me encanta correr. Ya era la 5ª vez que iba a correr UTMB a Chamonix y es un lugar que me fascina y que me alucina estar en ese mundo del trail, que me parece alucinante todo lo que se vive. Entonces, digo al Martín, bueno, los anotamos los dos, pero yo me anoto en esta. Resulta que entro a la UTMB, feliz, contenta, y le digo, bueno, yo me anoto en la Tour, si total, no sé qué va a pasar. Resulta que entro a la Tour y el Martín no. Qué pena.
Entonces, cuando pasó todo eso, es como que hubo una semana medio de silencio, ¿entendés? Porque fue como que yo entré a las 2 y el Martín no entró y él era como el que el más quería ir a correr la Tor. O sea, entonces digo, bueno, pero yo entré, así que yo voy a correr las 2. ¿Las 2 vas a correr? Me dice. Le digo, sí, voy a correr las 2. Y no me digas nada porque voy a correr las 2. Bueno, y me dice, no, yo te acompaño, yo te acompaño. Y me dice, pero ¿vos has pensado en lo que vas a hacer? Le digo, no lo tengo que pensar tanto, lo tengo que hacer. Así que así fue que me anoté en las 2 y empecé a entrenar y bueno, mi objetivo era las 2 carreras, disfrutar, terminar y bueno, y allá fui. Así que fue re loco todo, cómo se van dando las cosas y cómo el universo te va poniendo las cosas en su momento justo y como tiene que ser. Y antes de ponernos a hablar de las carreras en sí, yo soy profe de educación física y hay algo que me llama mucho la atención, que es el entrenamiento para este tipo de carreras en plural. ¿Cómo lo encaraste? ¿Agarraste como si, no sé, una de las dos fuera el objetivo último? ¿O preparaste como si fueses a correr nada más que UTMB y a la Tor como lo que dé? ¿Cómo preparaste el entrenamiento para hacer las dos carreras? No, yo, a ver, la UTMB dije, bueno, la voy a ir a hacer como un fondo. Y así fue mi cabeza, y después me resultó dando re bien en la UTMB. Como que también me parece que es ese momento que yo salgo a correr y a ver, y me pongo en mi mundo, me meto tanto en mi mundo que yo voy para adelante y termino dándome re bien en la UTMB. Pero la idea era eso, la UTMB que sea el fondo de la Tor. Y a ver, y así fue, porque mi cuerpo, cuando llegué a la Tor, estaba con un fondo de 175 kilómetros que fue alucinante para esos 300 que el reloj marcó 350 kilómetros en la Tor. Fue una guasada. Igual que qué loco, un fondito relajado de 175 kilómetros nada más, ¿no? La verdad que, a ver, se dio así, entonces yo siempre digo que para esas carreras no necesitas hacer un fondo de esa distancia porque es imposible. Pero bueno, ya que tenía esa carrera, había corrido la carrera de la Concagua, había corrido Patagonia, es como que a mi cuerpo lo fui como adaptando y yo siempre digo que yo entreno hace muchos años y estoy siempre como permanentemente entrenándome, no es que entreno para esa carrera, es como que es lo que trato de transmitirle siempre a las personas, de mantenerte entrenado, que eso es salud. Sí, también aclaremos que lo que yo hice no es salud, o sea, pero también hago todas las cosas para que termine siendo mi cuerpo no sea tan castigado y que tenga mimitos y que tenga mucha salud. Claro, el día de la carrera no es saludable, pero el entrenamiento y la alimentación que uno genera para este tipo de carreras es muy saludable porque estás en movimiento, comes bien, intentas dormir bien, o sea, compensa. Te cuidas un montón de factores y un montón de todo lo externo. Yo igual siempre tengo como una conducta, tengo mucha disciplina. Entonces siempre es como que me alimento muy bien, alcohol no consumo, trato de acostarme temprano. Sí me encanta salir a bailar, entonces bueno, o a fiesta. Entonces bueno, eso es como que por ahí, pero es como que también está bueno la parte social porque si no te quedas todo el día acostándote temprano. Sé que es lo ideal, pero también está bueno compartir momentos y el baile con amigos y eso está buenísimo. Totalmente, no hay que olvidarse de vivir. Pero bueno, sin más preámbulo, a ver, contame, vamos a ir a Francia, a Chamonix, y me vas a contar cómo fue la carrera del Ultra Trail de Mont Blanc. ¿Cómo fue la salida? ¿Qué condiciones meteorológicas te esperaron ahí? La verdad que mira, salí en la UTMB, ya de por sí en el corral salí más atrás. Que a ver, yo también el año pasado, al no correr carreras de la UTMB, o sea, corrí la PTL, pero esa no te da puntuación. Entonces los puntos del index me habían bajado. Entonces, por ejemplo, otras veces yo salí en el corral como más adelante. Eso después no pasa nada. Pero bueno, de última, cuando ya salís, no tenés todo esa cantidad multitudinal de personas que por ahí van a otro ritmo que no estás vos acostumbrada. Yo tampoco soy de salir rapidísimo en las carreras, ni ahí. Yo salgo muy a mi ritmo y como que voy y a poquito me voy como metiendo en mi mundo y cada vez disfruto más. Entonces eso me hace también ir en mi mundo y estar en un estado de flow que hace que eso lo haga continuo y que vaya. Entonces salgo a los 5 kilómetros,
empieza a llover, pero a llover lindo, o sea, no alcanzamos a salir del pueblo de Chamonix, que empezó a llover, a llover, a llover, a llover, y llovía a baldazos. A los 10 kilómetros la campera se me explota, ¡pum! Y se me rompe el cierre, el impermeable, que no me había pasado nunca, ¿viste? Cuando decís, Dios mío, así que bueno, dije, Chilita, en esta tenés que ir igual, y a ver, aparte era tanta la lluvia que en un impermeable te salvaba, o sea, era baldazos de agua, era agua, agua, corrías, la lluvia te pegaba de frente, así que bueno, dije, por Dios, que el Martín esté en la asistencia de Contamín, porque ahí era donde esa asistencia tenías, si tu asistente llegaba, podía, pero no era que teníamos un bolso nosotros, es que podíamos llegar a retirarlo. O sea, si el Martín llegaba, yo iba a tener mi ropa. Con tanta gente que iba a la carrera, el Martín llegó 2 minutos antes que yo llegara. O sea, un estrés, lo vi que corría con el bolso. Llegamos a la carpa, me cambié toda la ropa, pero me cambié absolutamente toda, hasta la ropa interior, porque era agua que nos caía y muchos corredores ahí abandonaron por el frío. ¿Por qué? Porque muchos no se cambiaron, siguieron y empezó a hacer mucho frío. O sea, la verdad que he corrido carreras que he pasado frío, pero esta fue como muy... Había agua, barro, piedra, o sea, piedra no cayó, nieve, mucho viento, pero viento. Entonces, todo ese conjunto hace que se te congelen. Las manos se me habían congelado, en la cara, o sea, ya no sabías cómo taparte la noche allá arriba. Entonces, bueno, son todos esos factores que te empiezan a complicar, y si no tenés cabeza, y si no tenés asistencia, y si no tenés ropa, es muy difícil que la puedas seguir corriendo. No, y buenísimo que hayas tenido toda esa ropa de recambio, porque hasta el impermeable, yo en las carreras por lo general me llevo solo uno. Qué bueno que hayas tenido más que uno, ¿no? No, es que yo en todos lados dejo todo. Yo, mira, tengo 3 impermeables, entonces voy como teniendo, y dejé un impermeable en cada lugar, o sea, uno puesto, otro que se lo tenía en ese bolso, y otro que le dije al Martín, tenelo vos por las dudas, porque la verdad que sí, que son cosas que te pueden pasar, y me han pasado otras veces de necesitar otro impermeable. Entonces, y siempre, siempre, siempre en la mochila tengo todo lo que te obligan. No es que en ningún momento, nunca he dicho, ay, esto va a hacer calor y no lo llevo, o la manta, o sea, nunca. O sea, me dicen el micropolar, pongo el micropolar. Me dicen que tengo que llevar el pantalón, pongo el pantalón. O sea, en ningún momento dejo de no llevar lo que el equipamiento obligatorio, pero nunca, nunca. Entonces, la verdad que eso me ha ayudado en un montón de carreras. Cuando he corrido la carrera de la Concagua, cuando he corrido en situaciones muy de frío, la verdad que tenés que tener lo que te obligan a llevar. Por algo te lo obligan a llevar. Sí, y en la montaña el clima puede cambiar tan rápidamente que sí, y ni hablar si estás lesionado. Imagínate, te caes o lo que sea y no tenés tu manta térmica en una noche muy fría, la vas a pasar súper mal. Es que mira, cuando corrí la carrera de Valdarán, UTMB, nunca pensaron que iba a pasar lo que pasó, y se suspendió la carrera, quedamos en la montaña, 4 horas en un refugio de montaña, que nos tenían que sacar los bomberos, que nos tenían que ir a buscar, y si no teníamos la manta térmica, créeme que mucha gente le empezaba la hipotermia porque no la habían llevado, porque no habían llevado el recambio de ropa. Entonces son situaciones que te salva, o sea, salva vidas todo ese equipamiento, y más en la montaña, que en la UTMB, yo que la he corrido varias veces, te cambia el clima, pero en segundos. Es muy loco, vas con calor, vas con frío, vas con nieve, vas con lluvia, y vos decís, me estás jodiendo la cantidad de climas que pasás, porque en esta UTMB fue en una noche que pasamos toda esa cantidad de condiciones climáticas. Fue como miércoles. Hay que estar muy preparado de cabeza y de equipamiento y todo para poder pasar esos momentos. Y una vez que te cambiaste, ya tenías ropa seca, sabías que el amanecer iba a llegar en las próximas horas, ¿ya tu cabeza cambió, hizo un clic positivo o saliste de la vida? No, es que a ver, ahí salgo, me cambio, salgo, y tampoco eran las 12 de la noche. Me esperaba toda la noche. Empezamos a salir. Yo ahí no me había puesto el pantalón impermeable porque no nos habían obligado todavía. Entonces empiezo a seguir. Empezamos a trepar una montaña y nos empiezan como a llevar hacia una carpa a todos los corredores. Nos meten en la carpa y nos dicen que tenemos que activar en el kit de frío, que sí o sí tenemos que ponernos todo. Así que era ponerse el pantalón impermeable, los guantes, el impermeable de nuevo, la térmica. Así que bueno, agarro, me meto rápido a la carpa, me cambio rapidísimo
y de ahí empiezo a subir. Cuando empecé a subir era, Ariel, el viento que venía de frente era como, ¿viste ese viento que te tiraba, pero impresionante? Después se empezó a llover, empezamos a subir, empieza a nevar, neblina, no se veía. Con todo lo que había llovido había mucho barro, entonces también en todas esas partes la gente le empezó como a dar miedo, frío, empezaron a bajar el ritmo, que también en esos momentos es cuando el ritmo, cuando menos lo tenés que bajar, porque te empezás a congelar. La gente empezó a pasar frío, se empezó a quedar sin luz, porque la batería te dura menos, no se veía, entonces la gente se empezó como a entrar un poquito en susto, y aparte, a ver, y la bajada, había manera de bajarla, o sea, era, bajabas, ¡pum!, te caías, culo patín, te bajabas, pero, y ahí fue que se me rompió un bastón. Hago así para atrás, pero volé. Para atrás me caigo. Cuando me caigo, desde la nuca hasta los pies, toda la espalda llena de barro, pero de lodo. Lodo. Dije, no te lo puedo creer. Cuando veo el bastón, se había quebrado en 2 partes. Dije, no, bueno, vamos, Chilita. Y ahí empiezo cuando digo, dale, Chilita, vos podés. Con el peso se me caía el pantalón del barro. No me lo podía tener puesto. La campera que me pesaba, la mochila que era todo barro, el bastón que ya no lo tenía. Así que agarré, viste, el portanúmeros, que es un elástico. Yo tengo un portanúmero que es un elástico. Agarré, me lo saqué, me hice como un cinturón así como bien apretado con 3 nudos al pantalón, me lo hice así como bien arriba, lo até, se me caía, pero así logré bajar como pude. Llegué a un puesto de asistencia y ahí, a mi idioma, que no hablo en inglés ni hablo francés, le empecé a decir a uno de la asistencia que se me había roto el bastón, se lo mostraba y me trajo ahí, muy gracioso, un bastoncito, porque me decía que no podía solucionarlo nada. Entonces le digo, por favor, le decía, ayuda. Entonces agarra y me trae un bastoncito, ¿viste? Esos chiquititos que no se plegan de esquí, pero de viejos, de 1980, esos que se usaban antes. Así que me dice, esto es lo único que tengo. O sea, es lo que yo le entendí que me lo dijo cuando me lo muestra. Lo abracé fuerte y dije, listo, me voy con este bastón. Así que iba con un bastón, a todo esto era de 1 metro, o sea, era chiquitito, 1,10 metros, de haber sido el bastón o menos. Entonces iba con un bastón chiquitito y el mío Lecky que iba tic, 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 hasta que después en Courmayeur, a los 79 kilómetros, logro encontrarme con el Martín, que yo también en ese bolso siempre dejo unos bastones de más. Así que ahí puedo agarrar mis otros bastones y pude seguir, pero fue una carrera con muchas situaciones climáticas, muy... Todo como, viste, cuando la gente también estaba entre la lluvia, el barro, estaba como la gente más alterada, se altera más la gente en esas situaciones. ¿Y en ese momento vos seguías compitiendo o ya tu objetivo era terminar la carrera nada más? Es que es muy loco, porque mi cabeza no funciona como esa competencia. A ver, el que me escuche o por ejemplo acá en mi casa me dicen, ay, pero sí sos competitiva. A ver, creo que todos los que corremos una carrera somos competitivos en algún sentido o con uno mismo, pero yo no salgo así como, acá tengo que salir primera o segunda, porque eso no me gusta a mi cabeza. Entonces yo siempre salgo a que tengo que terminar, a que tengo que disfrutar y a que, vamos, Chilita, ¿sabes? Y siempre empiezo, dale que podés, dale que entrenaste para esto, has entrenado en nieve, has entrenado en lluvia. Entonces yo sigo. No estoy pensando en esa competencia, sino pienso en eso, en que tengo que terminar, en que tengo que seguir, en que entrené para esto y que es mi pasión y que me encanta cuando cruzo esos arcos de llegada que digo, ¡oh!, valió la pena todo por todo lo que pasé. Eso te iba a preguntar, porque claro, pasamos muchísimas cosas malas en la carrera, sufrimos, pero cuando cruzamos el arco de llegada, como que cura todo, tiene un poder mágico ese arco de llegada. ¿Y qué te pasó a vos cuando cruzaste ese arco? ¿Que valió la pena la carrera? Creo que no me vas a decir que no, pero ¿cómo te sentiste? Mira, la verdad que ya cuando empecé a bajar, la última bajada que te va llevando a Chamonix, iba con una gratificación, con un orgullo por mí misma, por haber hecho la carrera que había hecho. Yo ni sabía cómo venía, no sabía nada, no sabía nada. Yo lo único que quería era llegar, y cuando empecé a bajar, veo una linterna que no sé por qué se me cruza la cabeza y pensé que era el Martín y le grito, mi amor. Entonces me dice, ¿sos vos? Entonces digo, qué loco, porque Johnny no se veía absolutamente nada.
¿Viste cuando decís? Me dice, soy yo, así que el último ratito me lo encuentro, lo abrazo, le digo, ay, qué lindo verte, no sé qué. Y toda esa parte que vas por Chamonix y que vas por todo el costado del río, que te empezás a meter al pueblo, que no había nadie porque llovía, porque era de noche, porque hacía frío, y me metí a ese arco y es tanta la gratificación, el orgullo que siento por mí misma y todo lo que se me pasa por la cabeza. Pienso en todas las personas que me acompañan y a todas las personas que le apasionan y le gusta todo esto y que sienten un montón de cosas por todo esto que hacemos nosotros. Y sabes que también pienso mucho por todas las personas que les encantaría estar ahí. Entonces, ese disfrute, es eso, y el ejemplo. Me encanta transmitir ejemplo, me encanta hacer todo dando el ejemplo, no tanto con la palabra, sino actuando. Entonces, creo que cruzar ese arco le das el ejemplo a infinitas personas que se puede, que queriendo todo se logra. Lindas palabras. ¿Y eras consciente que en 2 semanas tenías la Tour de Jean cuando cruzaste ese arco? ¿O disfrutaste tu momento? Disfruté ese momento, pero sí, lo tenía represente. Sí, porque sí, recontra presente, porque era todo el tiempo pensar que también me tenía que cuidar porque me esperaba la Tour. Entonces, no cometer errores que después puede llegar a perjudicarme también la otra carrera que quería correr. Entonces, era como, por suerte me conozco muy bien mi cuerpo, entonces lo manejé muy bien y eso hizo que sí, pero sí, lo pensaba, sí. Y me imagino que la recuperación empezó desde el segundo cero prácticamente para prepararte para la Tour. ¿Cómo pasó esa transición, esas 2 semanitas? ¿Corriste algo? ¿Qué hiciste esas 2 semanitas? Esas 2 semanas mi recuperación fue con alimentación y con botas de compresión que me las llevé. Yo tengo unas botas de compresión, así que me las llevé y no corrí absolutamente nada. O sea, no corrí nada. Lo que sí hice fue andar en bicicleta, pero andé en bicicleta, anduve tres días en bicicleta y aparte fue en una bicicleta fija, después anduve en una bicicleta eléctrica. Entonces, bueno, no fue eso que estás trepando montañas, no, y aparte fue por el pueblo Chamonix. Entonces era como para moverme, pero no corrí nada. Sí, caminé por el pueblo, caminaba, pero también a la vez me recuperé rápido, no sentí dolor muscular. Lo único que me quedó fue la tos. Entonces eso me hacía de noche no dormir, no descansar bien. Entonces trataba el otro día de descansar, de ver si dormía un poco de siesta o reposar con las piernas en alto. Como que correr no me iba a ayudar mucho. O sea, entonces me centré en toda esa parte más por dentro, más alimentándome. Y bueno, así fue. Y que anduve en bicicleta. ¿Ya lo habías decidido de antes o lo decidiste dado tu estado después de la UTMB? Lo decido en el momento. Lo decidí en el momento y muchas cosas también las hago así. Es como te digo, Ariel, como me conozco el cuerpo, es como que, a ver, bueno, y también sé cómo funciona el cuerpo. Entonces dije, a ver, correr tampoco es que me va a hacer ni más rápida ni... Entonces, primero alimentarse, nutrir mi cuerpo, descansarlo, que después se me venía una paliza de 5 días corriendo. Haciendo un paréntesis, con tus entrenamientos generales de la vida cotidiana, ¿sos estricta o también vas viendo cómo te vas sintiendo cada día? ¿Tenés un programa muy estricto que respetas a rajatabla o sos un poco más de ir viendo, depende cada día, cada semana? Yo voy viendo que yo tengo un grupo de running de todas mujeres, entonces yo ya entreno con ellas, o sea, voy siempre a correr con ellas y a la vez entreno yo por mi parte, pero siempre estoy en movimiento, pero no es que te diga, por ejemplo, yo a ellas sí les digo, por ejemplo, qué tienen que hacer, trato de hacer lo mejor posible el diagrama para que ellas lo puedan cumplir y para que después puedan llegar lo más entera posible a la carrera. Pero no soy estricta, pero a la vez sí, porque sé que tengo que hacerlo. Entonces, no es que, como me entreno yo, digo, este sábado voy a salir y voy a hacer esto, y lo termino haciendo. O sea, no es que tengo una planificación que voy llevando, no, pero me reconozco y, como te digo, lo hago. Y como también entreno a personas, me ayuda un montón porque a la vez también es como entrenarme yo.
porque lo que le hago a ellas lo termino haciendo yo, entonces es una manera muy, muy fácil de entrenarme. Claro, y además con estas distancias, lo que decís vos, lo más importante es estar en movimiento, porque no es que tenés que hacer un 21 kilómetros, que tenés que ser una gacela corriéndolo a 3:49 el kilómetro. O sea, es más importante estar en movimiento en un ultra de 350 kilómetros que, claro, ser una gacela. Va, es lo que me imagino yo, ¿no? No, es que olvídate, o sea, ya eso no. Al correr estas distancias que corro no va el tiempo, como vos decís, la velocidad, es estos micro entrenamientos que hago constantes. Como yo me estoy todo el tiempo en permanente movimiento, si no estoy haciendo clases de correr, estoy entrenando en el gimnasio. Si no estoy entrenando en el gimnasio, estoy entrenando a las chicas para todo entrenamiento funcional. Que quieras o no, o sea, ahí estoy en movimiento, que les enseño los ejercicios, que estoy con ellas, que lo hago. Siempre estoy en movimiento. Entonces esos microentrenamientos hacen que uno esté entrenado, por lo menos en mi caso. Y me cuido muchísimo, en eso sí soy muy, creo que tengo mucha más disciplina en mi alimentación que en la corrida. O sea, en la corrida tengo como una pequeña flexibilidad, pero por ejemplo, en la alimentación te diría que bastante poca en la flexibilidad que tengo. Interesante. Bueno, y ahora a ver, vamos a cambiar un poco de país, nos vamos a ir a Italia y la Tor de Jean. 350 kilómetros, creo que es un poco más de eso, más de 25.000 metros de desnivel positivo y una carrera que también es una locura. ¿Cómo fue esto de llegar ahí y pararte en el arco de salida 2 semanas después de la UTMB? Uy, me paré en ese arco y me empezaron a caer las lágrimas porque dije, ay, lo que me espera, porque también era algo que yo iba a hacer sola, ¿entendés? El Martín me iba a acompañar y me iba a asistir, pero, por ejemplo, la PTL la hicimos juntos, entonces era un gran desafío porque era la primera distancia que hacía así, sola, en esos momentos yo sola, ¿entendés? Estuve muchos momentos sola, Ariel, pero muchos, estás muy sola en esta carrera, muy sola. Entonces era estar en ese arco y esa incertidumbre, que no sabes qué va a pasar, cómo va a estar, esas trepadas que son una bestialidad, cómo se trepa en Europa, no lo puedo creer, esas paredes. Y es algo que decís, ay, lo que me espera, esas ganas de disfrutar, que a la vez sabes que hay momentos que la vas a pasar mal y bastante mal. Entonces, bueno, es esa cabeza de decir, yo lo puedo, me entrené para esto y lo voy a pasar. Así que, y así fue. Pasé momentos críticos, pero también fueron momentos muy lindos y fue alucinante. Era la primera vez que corrías por estos senderos, ¿no? La PTL pasa en algunas partes por esos lugares, ¿eh? ¿De la Tor? Sí, pasa, porque cuando estaba, o por ejemplo cuando corrí, porque viste que la PTL cambia el recorrido todos los años. Cuando la corrí con el Martín, pasé como por 4 lugares y dije, ay, pero si acá yo estuve. Yo acá he estado. O sea, yo soy muy mala para los nombres, Ariel, muy mala. O sea, vos me decís que fuiste al no sé dónde, o sea, como que no, yo voy, ¿entendés? No recuerdo si era este punto por el que pasé, por el otro. Entonces pero tengo mucha memoria visual. Entonces dije, ay, yo he estado acá, yo este paisaje lo he visto. Yo entonces como que me fui acordando de un montón de lugares. Entonces después dije, acá he estado corriendo. Así que, y después la UTMB también pasa por Courmayeur, por algunos lugares de Italia. Así que bueno, más o menos, aunque sea una porcioncita Sí. de los 350 y pico de kilómetros, Sí. la encontraste familiar, por decirlo de alguna Exacto. forma. Sí. Y otra vez, este tipo de carreras se puede o competir o se puede simplemente, entre comillas muy grandes, querer terminarla. ¿Vos con qué aspiración fuiste? ¿Tenías un objetivo de tiempo, solo terminarla? ¿Querías hacer una especie de podio? ¿Cómo lo viste antes de empezar la carrera? No, yo fui a terminarla, Ariel. Yo fui a terminarla porque no sabía cómo mi cuerpo podía responder y por un montón de factores que no sabés.
Y yo creo que si vas con ese pensamiento por ahí, en mi caso, de que para hacer podio o algo así, me puede jugar muy en contra. Entonces, yo voy a terminarla y a pasar los momentos difíciles que te van presentando en momento a momento. A mí hay una noche que me hinché, pero un montonazo, muchísimo, muchísimo, pero me hinché. Y yo en esas cosas soy muy cuidadosa, entonces llegué a una de las asistencias más grandes y le dije a un médico, le dije que me sentía como inflamada, que me sentía hinchada. Entonces, bueno, ahí ellos me llevaron tenías como un lugar donde íbamos todos los corredores, me llevaron a donde están todos los kinesiólogos, las camillas. Entonces, entre el idioma italiano y mío, me empezaron a preguntar qué me había pasado. Y yo le dije, no, lo que pasa es que corrí hace 15 días, la UTMB. Se agarra la cabeza así y me dice, pero ¿cómo que corriste la UTMB? Entonces me hace así como diciendo, pará. Llamó a 3 kinesiólogos, 2 médicos, se me pusieron alrededor de la camilla. Entonces me decían, ¿cómo que corriste la UTMB? Entonces le digo, sí, pero me siento re bien, estoy bien. Así que bueno, en esa situación agarraron, me pusieron toda una venda congelada en los pies, todo, me vendaron como una momia, era una momia. Y me dijeron, te vas 7 horas a un catre. Así que me llevaron 7 horas a un catre y me dijeron, si te deshinchás, seguís, y si no, veremos cómo seguimos. Pero el chico que estuvimos charlando me dice, yo voy a hacer todo lo posible para que sigas. Así que bueno, ahí fui, me dormí un rato, que no mucho, era como que dormitaba. Y, y dije, bueno, el universo tiene lo más bonito preparado para mí. Cuando me levanté, me dijeron, estás deshinchado, así que dale, partí. Me sacaron las vendas, me hicieron todo como, viste, me prepararon las piernas y así me fui y así terminé, pero sí, ahí tuve que parar. Entonces son esas cosas que vos decís, no puedes estar pensando en, o tengo que preparar más mi cuerpo para ese hinchazón o ver, porque hay un montón de situaciones que pueden pasar y uno, bueno, tiene que estar preparada. Entonces, salir al podio es como, bueno, salgo a terminarla. Y en ese momento que no dependía de vos seguir, ¿no se te cruzaba por la cabeza hacerte un poco el anarquista y decir, yo quiero seguir igual, aunque sea poniendo mi salud en riesgo? No, nunca hago eso. No, jamás. Si ellos me decían que yo no tenía que seguir, no iba a seguir. No, ante todo está mi salud. Y yo, a ver, el ejemplo que quiero dar es la salud. ¿Qué voy a hacer? O sea, no puedo, porque aparte tampoco es estar tomando remedios ni metiéndole cosas al cuerpo para poder terminar. O sea, ¿qué sentido tiene? Entonces yo trato de hacerlo lo más saludable y lo más amigable que se pueda, que no es amigable, pero trato de que mi cuerpo no sufra, porque después este cuerpito me tiene que acompañar muchos años. Yo siempre digo que voy a vivir muchísimos años, muchísimos. Y bueno, te pusieron estas vendas momificadas con hielo. Y, o sea, ¿solo te deshinchaste por la presión del hielo y la compresión? ¿O fuiste mucho, hiciste pis? No sé por qué No, me nunca me levanté pasó. como 2 veces al pis. Ok. Sí, me levanté, hice 2 veces pis, pero sí me empecé como a deshinchar, ¿te das cuenta? Porque las vendas me las habían puesto re apretadas. Entonces, cuando pasaron las 7 horas, el chico que me puso el vendaje, entre mi pierna y las vendas, entraba la mano de él. Mm. Entonces ahí se dio cuenta que mi cuerpo se había deshinchado. Entonces me dijo, es la retención de líquido normal de este tipo de carreras. Entonces me dijo, seguí. O sea, no tenés ningún inconveniente a nivel de salud. Si no, me dice, no te hubieses dejado seguir. Si vos no te desinflamabas era porque tu cuerpo hay algo que no está funcionando bien. Así que agarré y seguí. Sí sentí como un hinchazón importante en mi cuerpo, ¿eh? O sea, sentí las piernas, el cuádriceps, Dios mío, lo sentía como... Y acá se me empezó a hinchar como un poco más la panza, la parte baja de la panza, pero después como que terminé la tour y al otro día ya estaba deshinchada. Fue como re loco cómo el cuerpo me responde. Es impresionante. Por eso amo mi cuerpo. Por eso hay que cuidarlo mucho para poder correr muchísimos, muchísimos años. No, sí, la verdad que sí. Si me llegaban a decir, Ariel, que no podía seguir, no. La verdad que en eso soy re respetuosa y sé que hay un montón de personas que están pensando en mí y que están esas horas, todos esos días tan preocupados por uno que la verdad que trato también de dejarlos ellos, tranquilos y que no me voy a dar ninguna macana, porque no.
Claro, es una línea muy delgada muchas veces, porque nos ponemos, en tu caso mucho más, te pones tanto al límite, como me contabas en la PTL, que estabas metiendo el mosquetón con las manos congeladas de noche en una Ay, roca sí, con un Dios mío. precipicio abajo. La verdad que sí. Sí, yo eso le decía al Martín en un momento, o sea, cómo el cuerpo llega al límite y saber que ese límite lo puedo pasar, porque eso también lo sé. Entonces eso también me parece que me voy poniendo como prueba. Sé que ese límite mi cabeza puede y sigo. Pero bueno, hay momentos que sé que ante la salud y tampoco puedo ser una persona arrogante porque, a ver, los médicos saben más que yo en esas situaciones, ¿entendés? Entonces, en eso soy muy consciente. Seguimos acá en Corredores de Trail con Chila Pérez. Como te decía, me la estoy pasando genial. Así que vamos a seguir hablando un poquitito de todo esto que nos apasiona. Estamos en Italia, estamos en la Tor de Géant, 5 días delante de pura aventura. ¿Cómo se planifica el tema sueño? Porque es algo que, la verdad, justamente me quita el sueño si algún día quiero hacer una carrera larga. Otra vez, me habías hablado un poco en la PTL, cómo lo gestionaron, pero acá ya te habías hecho como un diario de sueño, cuánto ibas a dormir, cuántas horas por día, o simplemente, depende a qué hora llegabas a un refugio, dormías un poco y después seguías. ¿Sabes lo que pasa? Que es tan difícil programar eso, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, vos decís, voy a dormir en el primer refugio y tal vez para ese primer refugio tal vez te terminaste demorando ni las horas que pensaste que te ibas a demorar. Entonces, como que yo siempre trataba de dormir en momentos donde estaba el Martín, que estuviese él en la asistencia, que también eran los lugares más fácil o más cómodos para dormir, porque, por ejemplo, terminé durmiendo en una parte en un pasto, re bien, porque yo necesito como silencio, me cuesta mucho dormir cuando hay ruido, pero mucho, mucho, mucho. Pero en esta carrera, gracias a Dios, lo llevé mucho mejor. Pues sabes que en la primer salimos el domingo, como llevé un día sin dormir. Después ese día llegó un refugio para una parte, un puesto para dormir y resulta que claro, cuando llego todos los catres estaban ocupados, todos los catres. Así que agarré, llegué, porque tampoco había muchos. Llegué, me tiré un ratito al piso, pero entre los ruidos de la gente que viene, que se acuesta, que se despierta, los despertadores que se ponen en los corredores, más lo que roncan, porque por Dios, cómo roncan los corredores en esos momentos de cansancio. Entonces, y más el ruido de la cocina que tenés, es como mucho ruido. Entonces ahí me tiré media hora y dije, la verdad que acá sí, estoy como, no estoy durmiendo, no estoy descansando. Me levanté y me fui. Y después, pero en esta carrera dormí mucho más que en la PTL. En la PTL dormí muy poquito. En esta, creo que los ratitos que dormía los alcanzaba como a dormirme profundamente. Y también yo creo que al Martín, al estar y saber que me va a despertar, es como que me parece que también uno se relaja un poco más, sabiendo que tenés asistencia, que te vas a despertar y o que vas a estar durmiendo profundo y que alguien te va a despertar, ¿entendés? En esas situaciones como que me sentí más, no sé, me dormí mejor, dormí más profundo. Y de las 134 horas que te tomó más o menos, ¿tenés idea cuántas horas dormiste? No debo haber dormido mucho porque los momentos que dormía es como que dormitas, ¿viste? Como que estás así, pero y escuchás todos los ruidos, pero y después te dormís. Pero creo que en esta carrera debo haber dormido, porque también cuando me pusieron las vendas estuve 7 horas ahí, pero no dormí las 7 horas. Yo creo que en total debo haber dormido entre 8 horas Es que no es aproximadamente. muchísimo tampoco. No, entre 8 y 9 horas debo haber dormido en los 5 días, no más. Porque entre que te acostás, entre que los ruidos, es como que dormitas más que todo y lo haces como para estar acostada con las piernas y te diría que ni sé si llego a las 8, durmiendo, durmiendo. Y esto de apagar la máquina, entre comillas, y volver a prenderte para seguir corriendo y avanzando, ¿tenés algún truco? O sea, café, mate o simplemente estás acostumbrada, hay que seguir y seguís. Mira, tomaba café. Cuando me despertaba siempre me tomaba café. Hay momentos que me tuve que tomar cafeína, más que todo cuando amanece. Cuando amanece me tomaba por ahí una pastilla de cafeína porque la verdad que, a ver,
entre que estás dormida, que estás en un lugar que técnico, te terminás cayendo, entonces me parece que está más peligroso y la cafeína, si la tomas adecuadamente y responsablemente, no tiene por qué pasarte algo malo. Entonces, la verdad que en eso sí tomé cafeína algunas mañanas, pero sí tomo café y era así, no pensarlo mucho, o sea, es vestirte y dale y seguir, porque era ese que te salís, que te levantás de donde estás y de nuevo te despierta la noche, el frío y volver a trepar y entonces como me parece que ahí son los momentos que la cabeza no te tiene que ganar, porque si no te quedás en el refugio, te quedás en el puesto de asistencia. Olvídate, no te levantás más, no te levantás más. No, que claro, estás en la zona de confort, calentito, claro, No, una cama no, que y te tampoco, espera. ¿eh? No estás ni cómodo, no estás ni calentito. Por eso te digo, lo que pasa es que a donde vas a salir sabes que la vas a pasar peor. Entonces, no, calentito. A ver, el Martín en algunos puestos me llevaba como un acolchado que teníamos, como un plumón que teníamos en la casita y en eso me tapé. Pero no, son esos catres, viste, bien de camping, que sí, que a ver, y en lugares que me costaban el piso. Así que cómodo, cómodo. Un solo puesto de asistencia tuve que, nos habían puesto como unos colchoncitos más finitos así arriba del catre y ahí fue donde la verdad que sentí que descansé y fue uno de los refugios más puesto de asistencia con más silencio. Entonces estuvo bueno. Al tema nutrición, ¿cómo lo llevas? En esa parte a mí por ahí me cuesta más porque no consumo hidratos, o sea, hidratos en el sentido de harinas refinadas, no consumo azúcar, o sea, por ejemplo, pastas, no consumo arroz. Entonces, bueno, el Martín en esto me ayudó un montón, en los puestos de asistencia me llevaba mi comida, me llevaba, por eso también nos alquilamos un motorhome para él tratar de ir haciéndome la comida en los lugares porque como pollo, como papas o camotitos que voy llevando, como huevos de codorniz. Me hago unos panes yo con harina de almendra especiales, entonces me hice unos panes los días previos para que el Martín me los llevara, por ejemplo, con palta. Entonces, bueno, pero en la Tor, por ejemplo, es genial porque en los puestos hay como 3 puestos de asistencia grandes que nos daban carne de comer, que me pareció magnífico, o sea, dentro de toda la variedad de platos que habían de pasta, arroz y todas esas comidas, nos daban carne. Entonces en eso la verdad que estuvo buenísimo y también nos daban zucchini hervido, como que lo tienen un poco más fácil en la UTMB, olvidate, no puedo comer nada, no como nada en los puestos. Entonces también eso, Ariel, hace que mi mochila vaya más pesada porque yo hay un montón de carreras que me llevo mucho más peso, porque no sé cuándo, por ejemplo, yo no sabía cuándo le iba a volver a ver Martín y en los puestos no como todas las cosas que te dan, no como barritas, no como, entonces por ahí trato de llevarme lo que más pueda yo, que me llevo huevitos de codorniz, papitas hervidas me llevo como chiquititas para tener un poco de hidratos, entonces bueno. Claro, porque en una carrera como la Tour de 350 kilómetros, ¿cuántas calorías debes haber quemado? Sin exagerar, 20.000. Y, Sí, y tenemos mucho esto, no nos vendieron, pero bueno, esto de comer carbohidratos es el alimento fundamental que te hace como carburar durante una carrera, carburamos a carbohidratos. Y vos me hablaste de muchísimos alimentos que son más bien proteínas. ¿Nunca tenés esta falta de energía, ponele, o con las proteínas más bien? con las proteínas la verdad que voy re bien. Acordate que también como papines, entonces eso, quieras o no, o sea, son hidratos, pero Claro, es sí, otro sí. tipo de hidrato. Después ponele, en la Tor comí un poco de banana, que no acostumbro a comer banana, pero viste cuando yo también escucho mucho mi cuerpo, o sea, dentro de lo que más o menos como, digo, che, la verdad que tengo ganas de comerme una manzana, ¿entendés? Entonces me comí en algunos puestos una manzana, una banana, pero la verdad que no he sentido ese bajón de la falta de hidratos. Cuando vos tu cuerpo lo acostumbras a las proteínas, la energía es más estable y no tenés esos picos que necesita tu cuerpo del hidrato y del azúcar, ¿entendés? Pero Vale. lo tenés que adaptar a eso, a tu cuerpo, no es que de un día para el otro lo vas a hacer. Y recordame, ¿por qué no comías carbohidratos refinados? Yo porque tengo una alimentación más de bajo hidrato y cetogénica, porque yo hace 8 años que me empecé a alimentar más así, porque empecé a estudiar, me metí a estudiar psiconeuroinmunología,
Pero antes, previo a eso, ¿por qué me empecé a estudiar esto? Porque mi mejor amiga falleció de cáncer. Entonces la acompañé en ese proceso de su enfermedad y como que me empezaron a llegar libros a mí de, ¿viste cuando las cosas te tienen que pasar? Y me llegaban muchos libros de las harinas, de lo que produce las harinas en el cuerpo, las azúcares, y bueno, y como que estaba todo relacionado con el cáncer, y bueno, me empecé como a meter en ese mundo y me empecé a alimentar así, y así me resultó mucho más saludable para mí, mi forma de vida. O sea, no digo que lo tenga que hacer todo el mundo ni que es como tiene que ser. A Chila le funciona y me hace sentir muy bien. Claro, y además, bueno, sos corredora de ultradistancia, o sea, estás como derrumbando un poquitito un mito de que no necesitas absolutamente carbohidratos refinados para correr distancias de ultra. Y la verdad que sí, que eso es, en mí lo estoy, es como romper algo que dicen que sí o sí tiene que ser y a mí me funciona de otra manera. Entonces, es como que tal cual como decís vos. Y hay una pregunta que siempre me gusta hacer, que seguramente te la habré hecho para la PTL a vos y a Martín, es el tema de las alucinaciones. ¿Llegaste a alucinar algo? En la UTMB fue algo magnífico lo que me pasó. Eh, porque la UTMB, claro, cuando empezó la segunda noche es cuando yo me estoy acercando a Chamonix. Yo creo un montón en Los Ángeles, creo un montón en las visitas de personas que amo, que ya no están más en este plano y que me visitan en las carreras, como mi amiga que te hago contar que falleció de cáncer. Y estoy convencida que en estas carreras está conmigo y la siento, pero profundamente. Y por ejemplo, en la UTMB vi un ángel sentado blanco con unas alas gigantes en una de las piedras, pero fue que dije, qué bonito esto, por Dios, que me está pasando, porque yo creo un montón en esos seres que nos acompañan, en esas luces, en esa luz que te acompaña, me parece magnífico. Y en la TOR, más que todo en la TOR, no sé si tuve alucinaciones, pero sí sentí también el acompañamiento de seres. Por ejemplo, en la TOR, como te digo, pasé mucho tiempo sola y pasaba por pueblos. En Italia hay muchos pueblos como abandonados, chiquititos, abandonados, o casas incendiadas. Hay uno que tuve que pasar por el medio, re loco, era finito el camino así, y habían como todas casitas, como todas incendiadas al costado, y viste cuando escuchás ese ni, ese. Entonces yo ahí empiezo a hablar, bueno, amigos, voy pasando para acá, los saludo, ¿cómo les va? El que me escuche va a decir, ¿qué le pasa a esta que habla? Pero yo para mí sí, a ver, ahí alucinás, pero a la vez también a mí me acompañan personas en esas carreras. Y mi amiga que me acompaña mucho de noche, en las noches me acompaña. Yo sé, estoy segura y lo siento. Siento a alguien que me toca la espalda, siento momentos muy, muy magníficos que me encantan. Bueno, y también me habías contado en la PTL que tenías una especie de mantra que repetías todo el tiempo, una canción o algo así. ¿La Lo sacaste de tu hice, galera? lo hice infinitas veces, pero muchas veces, porque en un momento yo iba cantando el mantra y dice el Martín que desde lejos se escuchó que alguien cantaba mi mantra. Entonces dijo, ahí viene la chila, y no encontré, y entonces él como que subió un poquito porque viste, no te pueden asistir, entonces como que subió un poco como para ver, dijo, es la chila, dice que se escuchaba mi voz y ahí aparecí yo cantando mi mantra que pero sí, lo canté un montón y también escuché muchísimo. Al ir sola, me puse los auriculares, estos que no te inhiben el sonido, entonces que son más acá que, no sé cómo se dice, los que se usan ahora para correr, que se ponen acá. Sí, que es por el hueso que escuchás la Exacto, que vibración. son, Sí, sí. bueno, exacto. Entonces iba con esos auriculares y ahí escuché muchísimos mantras, porque la vez pasada leí con el Martín, no me iba a poner eso. Entonces escuché muchísimo y escuché audiolibros, pero infinitas veces. Entonces como que todo el tiempo, pero audiolibros de mucho de así referidos a toda esta parte espiritual y que me encanta. Entonces me ayudó un montonazo, pero muchísimo. Y si deberías
hacer otra vez esto, de hacer la UTMB 2 semanas más tarde, la TOR, ¿cambiarías algo? Sí, sí, cambiaría, por ejemplo, me fijaría bien el tema del hinchazón, que ya me estoy averiguando que se puede hacer mejor para no estar hinchada, porque en definitiva eso fue lo que a mí me hizo atrasar mi llegada, ¿entendés? Entonces son esas cosas que mejoraría. La comida no la mejoraría porque fui re bien y el tema de dormir es como que uno va aprendiendo, por ejemplo, en ese puesto de asistencia, si estoy tirada en el piso y sé que hay ruido, hacer un esfuerzo y seguir. Y tal vez avanzar y tratar de dormir en otra parte, que puedas dormir, ¿entendés? Porque es re importante que por lo menos pueda dormir 1 horita, 2 horitas. Es primordial, primordial. Entonces, esas cosas mejoraría. Pero la verdad que me sentí bien, me sentí fuera de eso, me sentí muy bien, me sentí eso, esas cosas. Sí. Y no sé si otra más, porque la comida, como te dije, estuve bien, la ropa estuve re bien, las zapatillas nunca me las cambié. Las medias que en otra situación a la PT le aprendí, fue impresionante lo que me mejoró los pies, o sea, nunca sentí nada, no tuve ampolla, Ariel, nada, nada. ¿Qué hacía? En cada puesto que lo veía el Martín, agarraba, me ponía crema de jarida, que hace que se meten los pies, que la jarida es una planta autóctona acá de Mendoza, que tiene muchas propiedades que desinflaman, entonces hay una chica que me las prepara, entonces de eso me debo, me los pongo como mucho en el pie y me pongo la media. Y todas las veces que lo vi el Martín me cambié las medias. Y sabes que me cambié un montón la ropa. Entonces todas esas cosas me parece que las hice re bien y las seguiría haciendo bien, así. Entonces me parece que es más que esto eso, lo del sueño y esto lo de hincharme, que eso es lo que yo tengo que mejorar para poder ir mucho más fluida. Y bueno, la pregunta de cajón que no puede evitar hacerse, ¿qué se viene ahora? ¿Te queda alguna carrera que te gustaría correr, alguna aventura que te siga motivando o simplemente algún objetivo para 2026? Mira, la verdad que siempre son esos objetivos que me doy cuenta que busco algo como que me salga mucho de mi estado de confort. Me doy cuenta de eso, o sea, como que busco. La UTMB me fascina ir porque me parece que es encontrarte con ese mundo de la UTMB, del trail, que es alucinante y te metes en ese mundo y decís, wow, qué bonito es que es todo esto, o yo lo siento muy en mi piel, en mi alma, lo siento mucho. Pero después sí me gustan estos desafíos de buscar. Mira, yo no sé si me gustaría correr en el desierto, la verdad que no es algo que me atraiga, pero si vos me decís que si es por salir de mi estado de confort o probar mis límites, por ejemplo, me gustaría hacerlo. O buscar ya carreras así como, no sé, en otras partes de otras partes del mundo que sean como distintas, en otros países que también a la vez conozca esa cultura. Por ejemplo, cuando corrí la del Everest me pareció alucinante, o sea, estar en Nepal, todo ese mundo que te vas cruzando, me gusta mucho todo lo que es la parte de Asia, me gustan esas culturas, entonces buscar carreras para poder estar ahí y conocer esos lugares que me atraen muchísimo. Entonces eso, es salir de ese estado de confort o meterle más kilómetros para ver cómo responde mi cuerpo, todas esas cosas me gustan hacer. Y probar mi alimentación y probarme mi cuerpo y probar cómo me voy sintiendo, desafiarme y desafiar y demostrar la posición que cada vez tenemos más las mujeres, porque de eso noté muchísimo. De otros años a este año, la cantidad de mujeres que corrieron la UTMB fue impresionante. Impresionante la cantidad de mujeres que corrieron, igual que en la TOR. Y eso lo he ido viendo, o sea, desde año a año, cómo hay muchas más mujeres. Entonces eso es alucinante, está buenísimo. Me encantó. Me encantó ver la cantidad de mujeres que estábamos ahí participando y desafiándonos. Me pareció alucinante. No, y está buenísimo el granito de arena que aportás también, porque al principio de la entrevista justamente decías que sos la entrenadora de un grupo de running de mujeres y está bueno eso, ir generando esta bola de nieve para que cada vez estemos más cerca de la paridad 50-50 entre hombres y mujeres en una carrera, ¿no? Mira, yo sé que, a ver,
que a nivel físico y el cuerpo de la mujer no es el mismo que el del hombre, ¿no? Porque el hombre es más rápido, la mujer es más resistente. Hay un montón de factores que no vamos a ser nunca iguales en eso. Pero sí creo que las mujeres nos tenemos que animar porque está buenísimo que nos animemos, que sepamos que podemos. Y yo siempre lo que le digo a todas las chilateras y a las no, es que está buenísima la mujer que se priorice. Porque por ahí cuesta muchísimo a la mujer que se priorice por un montón de factores. Si no es por la familia, es por el trabajo, si no es por el trabajo, es como que a la mujer le cuesta, me parece que un poquito más priorizarse que el hombre. Entonces es eso, que cada vez me parece que las mujeres sabemos posicionarnos en un lugar de hacer lo que nos hace feliz, lo que nos gusta. Yo siempre digo que qué mujer mejor que sea feliz, porque esa felicidad después la lleva a su casa, la traslada a sus hijos, la traslada a todo su alrededor, como el hombre, pero la mujer lleva mucho en una casa, una familia, y entonces está buenísimo que esto de generar un grupo de mujeres que se acompañan, de generar endorfinas, adrenalina, todo lo que te genera este mundo y salud, sobre todo salud para tener vitalidad, para poder estar el día a día con mucha vitalidad y poder hacer todo lo que a uno le gusta. Y te genera mucha felicidad también. Entonces toda esa felicidad la llevas a tu entorno. Entonces qué más lindo que hacer deporte. Por eso digo que tanto las mujeres como los hombres hay que hacer deporte. Siempre. Comparto 100%. Y ya que tocas el tema, quiero ver tu punto de vista sobre dos temas que me pongo a pensar bastante seguido yo, que son los tiempos de corte, que sean los mismos para hombres y mujeres. Y también justamente en el caso de la TOR, no sé si sabías que si hay la TOR la haces en menos de 130 horas, podés aplicar a la TOR de Glacier, que es una carrera de 450 kilómetros. Pero el corte es el mismo, son menos de 130 horas para hombres y mujeres. ¿Cómo lo ves esto? Mira, la verdad, Ariel, que cada vez las mujeres somos más rápidas. En eso, la verdad que lo que pasa es que en una carrera, físicamente no somos iguales los varones a las mujeres, pero si vos también marcas esa diferencia, tal vez hay probabilidades de que haya como quejas de por qué los hombres tienen eso y las mujeres tienen eso, pero en definitiva hay muchas veces que somos más lentas las mujeres que los hombres. A ver, los hombres de elite son mucho más rápidos que las mujeres. Saquemos, a ver, los casos impresionantes que hay de Courtney, que a ver, que es algo que no se puede ni comparar, ¿entendés? Pero sí hay mujeres que cada vez somos más rápidas que los varones. Pero sí hay pequeñas cosas que sí tendría que haber como más consideración. Por ejemplo, cuando yo corrí el Mundial de Argentina, que representé a la Argentina en el Mundial, perdón, en Austria, nos hicieron un corte que quedamos como más de 100 mujeres afuera. Fue una guasada. Y ahí, en ese caso, tenés toda la razón del mundo. O sea, fue un corte que dejó muchas mujeres. Y es verdad que en esos casos somos más lentas, a los hombres bien rápido. Entonces, bueno, hay situaciones que sí tendría que ser, me parece, como tenerlo más en cuenta. Que no lo había pensado nunca. Entonces, como que lo voy pensando a medida que vos me has hecho esta pregunta. Y hay situaciones que sí, que a ver, los hombres son mucho más rápidos. Entonces, la verdad que se podría como empezar a pensar eso y me has dejado como algo para pensarlo. Perfecto. Y ojalá todos los que nos están escuchando también piensen, quizá no encontremos la respuesta, pero aunque sea Claro. eso, meter el bichito en el cerebro como para empezar a pensar un poco justamente en eso. Sí, lo voy a empezar a pensar más porque me has dejado como ahí, como algo que yo soy reconsciente de un montón de beneficios de la mujer y del hombre, pero sí lo voy a tener en cuenta y lo voy a empezar a investigar. Excelente. Bueno, Chila, otra vez, la verdad me encanta hablar con vos, tenés una forma de contar las cosas súper pasional y que no sé, transmitís la felicidad que todo esto te genera. Y creo que también todos los que nos están escuchando piensan lo mismo que yo, así que no me queda más que agradecerte. Ay, la verdad que muchísimas gracias, infinitas gracias por pensar en mí, porque la verdad que como te dije más temprano, cuando empiezo a hablar de todo este tema, cuando me empiezan a preguntar de las carreras, es como que dimensiono realmente lo que logro, lo que puedo llegar a hacer y esos momentos en que me abrís el alma y me pongo a pensar en todo lo que hice y lo que soy capaz y la verdad que gracias. Tendría que dimensionarlo mucho más, pero bueno, gracias a vos y a las notas que me hacen, puedo dimensionar todo esto que me pasa.
Pila Pérez, muchísimas gracias por haber pasado por los micrófonos de Corredores de Trail. Ay, gracias, me encantó. Y así pasó otro episodio de Corredores de Trail. Si les gustó el capítulo, no olviden de suscribirse dándole clic a la campanita. También pueden seguirnos en Instagram para no perderse ningún nuevo episodio. También en Instagram pueden proponernos nombres de atletas o de corredores que les gustaría que pasen por el podcast. No me puedo ir sin antes agradecer a Matías Mayol por la producción del programa y a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Mi nombre es Ariel Bacherán y les digo hasta dentro de muy poco para un nuevo episodio de Corredores de Trail. ¡Buen camino!